He pasado mi carrera estudiando a los animales de presa. Quería saber qué tan buena podía llegar a ser una criatura para esconderse, y no me refiero al camuflaje o al mimetismo. Hablo de esconderse perfectamente. Obviamente, hay un problema evidente con esa pregunta, ¿cómo podría saberlo? Pero no dejé que eso me detuviera. Estudié durante años, y finalmente obtuve mi doctorado en zoología, especializándome en criaturas de presa. Casi pierdo la esperanza de responder a mi pregunta, pero entonces ocurrió algo. Estaba haciendo un trabajo de investigación con una amiga. Ella había encontrado el cadáver de un gato callejero que tenía marcas como nada que hubiera visto antes. Todavía recuerdo cuando llamó a mi puerta a las 3 de la mañana. Sean. Despierta. Su voz resonó a través de mi casa vacía desde el otro lado de la puerta. Refunfuñé y me arrastré hacia ella. Sue. Bostecé y me froté los ojos. ¿Qué estás haciendo? Entonces ella levantó al animal. Pude ver que intentaba contener la emoción. Después de todo, no quieres ser la persona que tiene una risa vertiginosa mientras sostiene a un gato muerto. Miré a la criatura e inmediatamente noté lo que ella quería que notara. Su cuello se había roto, pero se había roto demasiado, en cierto modo. Lo metimos e hicimos una autopsia. Ella estimó que su cabeza había girado 4 veces en un solo movimiento. Sue siempre se emocionaba demasiado con las anomalías, era su debilidad como científica. ¿Por qué me trajiste esto? La miré, temiendo cualquier posible respuesta. Murió frente a la cámara de mi timbre. Mira. Sacó su teléfono y me lo puso en la cara. Observé cómo el mismo gato atigrado caminaba frente a su casa, el micrófono captó sus maullidos, un grito temeroso. De repente, la estática de la cámara se volvió borrosa alrededor del gato, y los gritos se detuvieron, ocultos por un crujido húmedo. La estática se suavizó y el gato ya no se movía. Siempre hablas de tu escondedor perfecto. ¿Y si no es una presa en absoluto? Sus ojos brillaron mientras me miraba. Consideré eso. Pero tenía más sentido, miré fijamente la pantalla del teléfono, ¿pero qué depredador mata sin comer? No, eso es una presa defendiéndose. ¿Viste el video? El gato estaba asustado. Estaba siendo cazado, no al revés, replicó ella. Quiero decir, algunos depredadores realizan matanzas excedentes, pero eso es una respuesta a muchas presas fáciles, no a salir y encontrar la presa. Es casi como un cazador deportivo. Pasé mis dedos por mi cabello. Continuamos durante la noche, analizando al gato, discutiendo planes para atrapar a la cosa que lo mató, mientras Sue reproducía obsesivamente el video, deteniéndose en cada fotograma para analizar cada detalle. Llegó el día siguiente y Sue se quedó dormida en mi sofá. Me arrastré hasta mi cama y me desplomé boca abajo sobre las almohadas. El sueño me venció antes de que me diera cuenta, y al momento siguiente me desperté con el crujido de mi cama mientras el lugar a mi lado se hundía bajo el peso. Sue. Grazné. ¿Qué pasa? Me recibió el silencio. Ni siquiera el sonido de la respiración, ni el tic-tac de mi reloj o el zumbido de la nevera. Me di la vuelta para mirar, con la visión todavía nublada por el sueño. Vi una forma vaga y sombría contrastada con la luz a través de la ventana abierta detrás de ella. Parecía algo humanoide, con hombros anchos y sueltos, casi como alguien encogido sobre sí mismo. Aún despertando, pensé que Sue simplemente no me había oído, así que hablé más fuerte. Sue. ¿Qué estás haciendo? La oí llamar desde el pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda y se me cortó la respiración. Parpadeé y, de repente, la forma había desaparecido. Sue entró en la habitación, apoyándose en el marco de la puerta. ¿No estabas aquí? La miré, mi visión enfocándose lentamente. ¡Qué asco! No. No eres mi tipo, se rió ella, mirando el anillo en su dedo. Solo pensé que te había visto sentada allí, suspiré, con la respiración temblorosa. ¿Tu parálisis del sueño ha vuelto?, sugirió ella mientras se alejaba. Me senté, respirando profundamente. Tenía razón, tengo un historial de episodios así, del tipo en el que te despiertas y ves algo en la esquina de tu habitación.
Miré hacia el lugar donde estaba sentada la forma, y creí ver una depresión que subía lentamente. Las fibras del pesado edredón volvían a su forma original. Pero todavía no sé si eran los restos del sueño o si era algo real. Finalmente me levanté de la cama, mi mente estaba acelerada con lo que había pasado, cuando encontré a Sue en mi cocina bebiendo un café, sonriendo levemente mientras enviaba mensajes a su esposa. Supongamos que fuera un depredador, comencé, mientras me servía una taza. Oh, ¿ahora estás interesado? Se rió mientras me miraba. Cállate. Supongamos que fuera un depredador, y supongamos que fue mi criatura la que mató al gato, ¿por qué falló tu cámara de esa manera? Pregunté, tomando un sorbo de mi bebida. La cámara ha estado fallando por un tiempo. Sigo diciéndome que debo reemplazarla, pero, ya sabes, respondió ella con un matiz de arrepentimiento. ¿Así que hace cosas así a menudo? Me apoyé contra la pared. Sí, partes aleatorias de la cámara se vuelven borrosas. Creo que es solo por la edad. Todavía no estoy seguro de si me lo preguntaba a mí o a ella misma. Entonces, si esta fuera mi criatura, ¿estamos diciendo que de alguna manera sabía cuándo y dónde fallaría tu cámara para permanecer oculta? Me reí mientras lo decía, tanto de mí mismo como de lo ridículo de la situación. Nosotros no estábamos diciendo nada de eso. ¿Estás bromeando? Ni siquiera yo sé cuándo y dónde fallaría, es solo mala suerte. Había rencor en sus palabras, casi como si se sintiera ofendida de que yo sugiriera eso. Tienes razón, no lo sé, todavía debo estar despertando. Suspiré mientras me frotaba el puente de la nariz. El resto de ese día continuó como de costumbre, al menos tan habitual como podía serlo con un gato bajo autopsia en mi sótano. Sue trabajó durante horas y, por la noche, salí a caminar para despejar la cabeza. El sol se había puesto y mi camino estaba iluminado por la suave luz de las estrellas y las intensas farolas amarillas mientras me dirigía a un parque cercano. El parque donde descubrí por primera vez mi amor por los animales cuando vi a dos ardillas jugando juntas. Me senté en un banco y miré a mi alrededor. Cada vez que tus ojos se mueven, te quedas ciego durante una fracción de segundo. ¿No lo notas? Tu cerebro te miente. Une el mundo de nuevo y básicamente alucinas la diferencia. Mi mente vagó por un momento, la criatura escondida en los movimientos acádicos. Mis ojos saltaron de un árbol a una farola, a una sombra, a las estrellas, al camino ante mí. Exhalé y cerré los ojos, permitiéndome un momento de descanso. Empecé a hablar conmigo mismo, aunque no creo que esa sea la forma adecuada de expresarlo. Criaturas invisibles que pueden saber cuando una cámara va a fallar y se esconden en tus puntos ciegos. Me estoy volviendo loco. Me reí, una risa que se cortó en seco. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras los vellos de mi nuca se erizaban. Un pensamiento entró en mi cabeza. Todavía no sé de dónde vino. ¿Y si el erizamiento de los vellos de tu nuca es una respuesta a un aliento que roza suavemente tu piel? Entonces tuve ese presentimiento visceral de que me estaban observando. En respuesta a ese pensamiento, o en respuesta a algo más, todavía no lo sé. Todo en mí gritaba, no te des la vuelta. El comportamiento de congelación, cuando una presa sabe que está en peligro mortal, se bloquea y no se mueve. A veces me preguntaba qué se sentía, y en ese momento lo supe. El aire se volvió más frío a mi alrededor, mientras notaba ese mismo silencio. Un silencio que lo ensordecía todo, ahogando incluso el sonido de mis latidos, solo para ser roto por un ruido. Un aliento detrás de mí. Me giré por instinto, solo para ver un campo vacío. Luego miré hacia abajo y vi huellas en la hierba, que se levantaban lentamente y se ocultaban. Huellas que llevaban directamente a mi banco. Me levanté y corrí a casa tan rápido como pude, encontrando mi puerta cerrada con llave. Busqué mis llaves, intentando encontrar la correcta, cuando lo oí de nuevo. El silencio. No me di cuenta de que había coches pasando hasta que dejé de oírlos. No me di cuenta de que los pájaros piaban hasta que se detuvieron. Y no me di cuenta de la sombra hasta que no hubo sonido, no mi sombra, sino una al lado. Una masa que tenía las extremidades dobladas sobre sí misma como una cuerda mojada,
brazos colgantes que eran pesados y estaban mal, y se quedó quieta, inmóvil. Mis latidos se aceleraron mientras encontraba la llave correcta, desbloqueando y abriendo mi puerta justo cuando los brazos de la sombra empezaron a levantarse. Cerré la puerta de golpe detrás de mí, jadeando pesadamente. Más adentro de la casa, oí el sonido de movimiento en mi sofá. ¡Sue! Grité, corriendo hacia adentro. Justo antes de llegar a la sala de estar, oí el sonido, el mismo del video. Un crujido húmedo, como un árbol cayendo y quemándose al mismo tiempo. Giré la esquina para ver a Sue en el sofá, con la cabeza colgando baja, unida solo por la piel. Ya no había pensamientos racionales. No había más explicaciones ni teorías alternativas. Hay criaturas ahí fuera que no se pueden ver. Los escondedores perfectos. Encontré una nota que Sue había escrito. Su letra, habitualmente impecable, ahora era descuidada y apresurada. Sean. Son reales. Lo vi. Me estoy escondiendo en el sótano, pero lo he dibujado muy toscamente. La miré fijamente. Ni siquiera llegó al sótano. No tuvo la oportunidad de correr. No quiero mirar el dibujo, porque hay algo que Sue y el gato tienen en común. Me di cuenta tan pronto como vi el bolígrafo todavía en su mano. El momento en que te niegas a dejar que este depredador se esconda, te marca como presa. Ya no se esconde de mí, se esconde para mí. Y puedo sentirlo, esperando a que yo mire. Esta es la adaptación del relato para ser procesada por un software de texto a voz, TTS, en español. He mantenido la integridad total del texto, respetando cada palabra y el ritmo de la historia original, pero optimizando la puntuación para que la lectura automática capture la atmósfera de horror corporal y suspenso. La casa del 40. Han pasado 40 años desde que empecé a observar. La casa, hasta donde yo sé, fue construida en algún momento de los años 40. El hombre de la casa murió en Corea y la mujer acabó muriendo de cáncer. La falta de un heredero claro y la condena de la ciudad debido a algún tipo de moho la dejaron en el limbo. Desde entonces, ha permanecido en ese diminuto y moribundo terreno, encajada entre dos hogares infelices. Esa es la historia que circulaba por el vecindario cuando yo era niño. A primera vista, pensarías que debe irradiar algún veneno opuesto a la vida, debido a su jardín perpetuamente muerto y al árbol podrido que apenas sostiene su columpio de neumático derretido. Solo tras una investigación más profunda notas todo tipo de vida, hormigueros, telarañas, grafitis y, por supuesto, las personas que se sienten atraídas por su vieja puerta decrépita. Entran, ya sea por curiosidad o por alguna otra enfermedad mental, y una vez que esa puerta principal se cierra, están prácticamente muertos. Sé que esto es cierto. Le pasó a mi hermano mayor. Sucedió cuando yo estaba en la escuela secundaria y él apenas entraba en la preparatoria. Algo cambió en él cuando empezó allí. Siempre había sido una persona muy divertida y alegre, inteligente y casi sabio para su edad. Hasta que empezaron sus sueños. Él me detallaba estos sueños vívidos y horribles con detalles escasos y confusos, una mujer rosa, una luz roja, una corriente de agua espumosa y opaca. No tenía sentido para mí. Y, francamente, como niño, no me importaba necesariamente mucho. Sé que empezó a detenerse frente a esa casa abandonada y a mirarla fijamente después de la escuela. Sé que mis padres lo llevaron a ver a un psiquiatra después de un tiempo. Y sé que lo vi entrar en esa casa. El mismo día que desapareció para siempre. Mi familia quedó destrozada. No creo que alguna vez nos hayamos recuperado de eso. Nunca recogimos los pedazos. Solo mi mamá, mi papá y yo. Un año después de que él se fuera, empecé la preparatoria. A partir de entonces, pasaba por esa casa 2 veces al día. Un día, vi un destello de algo por el rabillo del ojo. Algo dentro de la ventana de esa casa. Me giré para mirar. Había una mujer mirándome a través de la ventana. Tenía la cara roja y parecía bastante alta y huesuda.
Tenía que encoger los hombros y el cuello para sonreírme con una sonrisa amplia y gomosa. Su mano rojiza me saludó. Ese saludo hizo que algo tirara de mi interior, diciéndome que me alejara. Saludé tímidamente de vuelta y corrí a casa. Mi madre me preguntó por el sudor pegajoso que cubría mi frente. No respondí. En cambio, volví a pensar en mi hermano. Una mujer rosa. No estaba seguro de si estaba relacionado. Nunca soñé con ella. Pero sí que la vi con regularidad después de eso. Cada día, sentía el mismo miedo. Después del último día de clases antes de las vacaciones de invierno, caminaba a casa solo, como de costumbre. Cuando pasé por la casa, algo era diferente. La mujer no estaba. Ella no siempre estaba allí, de todos modos. Pero algo más sí estaba. Solo pude verlo debido al cambio estacional en la luz de la tarde. Ahora que estaba más oscuro a esta hora, podía distinguir la luz roja como la sangre que se filtraba por los bordes de la puerta principal. Aquello provocó una sacudida heladora en mis pasos. Me giré hacia ella y sentí el calor que provenía del interior, extendiéndose hacia mí desde el otro lado del jardín polvoriento. Una luz roja. Tenía que saberlo. Mis pies se plantaron hacia adelante, uno tras otro. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Alto. Estaba cerca entonces. Lo supe porque al mirar hacia abajo, sorprendido por la valentía de mis piernas, pude ver la luz carmesí brillando sobre ellas. Di otro paso. Y entonces lo oí. El sonido de agua corriendo. Sonaba como si hubiera un río al otro lado de la puerta, presionando contra ella. Las paredes y las tablas del suelo se esforzaban por contenerlo. Olía a algo ácido. Como si se estuviera gestando una tormenta, como si un rayo estuviera a punto de caer. Una corriente de agua espumosa. Un chasquido eléctrico estalló en mi interior e hizo que mi cuerpo girara y corriera todo el camino hasta casa sin mirar atrás. Evité ese lugar como la peste después de aquello. Aunque nunca me acercaba demasiado, no podía evitar vigilarlo de vez en cuando. Solo el tiempo suficiente para ver si ocurría algo. Durante ese tiempo, vi entrar a unos cuantos niños más. Ninguno de ellos regresó jamás. Incluso tuvimos una asamblea escolar sobre el tema. Sobre la tragedia de los 5 niños desaparecidos. Sobre el valor de mantenerse unidos, de encontrar amigos y de no estar nunca solos afuera. Yo no escuché realmente. No necesitaba amigos. Podía caminar solo por la calle. Estaba bien. Durante mi segundo año, un chico entró, incitado por su grupo de amigos. Tanto para lo de mantenerse unidos. Él tampoco regresó. Después de eso, mi creciente curiosidad por la casa había llegado a un punto crítico. Es difícil explicar por qué me sentía exactamente así, pero quería saber qué había allí dentro. ¿Qué les pasó a los otros niños? ¿Qué le pasó a mi hermano? Tal vez era la mujer. Invitándome a entrar con esa extraña sonrisa y ese saludo mecánico. Algo en ella se sentía diferente a lo de antes. Cálido. Reconfortante. Tal vez era un sentimiento que había estado creciendo en el fondo de mi mente durante un tiempo y simplemente no lo había reconocido todavía. Pero a pesar de que la lógica me gritaba, sentía que necesitaba entrar allí. Me acerqué a la puerta después de la escuela un día y toqué el pomo. Se sentía extrañamente caliente y casi como si estuviera pulsando en mi mano. Lo giré. Se abrió con un chirrido largo y chirriante. Como si pudiera derrumbarse con solo mirarla demasiado fuerte. Lo primero que me golpeó fue el color. La habitación delantera estaba completamente recubierta de este tinte rojo profundo y viscoso. La habitación era larga, estrecha y estaba vacía, a excepción de unas pocas puertas. Las paredes, el techo y el suelo parecían cubiertos de gotas de pintura húmeda y chorreante. Todo olía fuertemente a metal, con un matiz sangriento. Me tapé la nariz y entré. El suelo rebotaba bajo mis pies. Era blando. Carnoso. Caminé lo suficiente para llegar a la primera puerta a la izquierda. Giré su pomo rojo y viscoso,
con restos de carne deslizándose entre mis dedos. Esta era la habitación que se veía por la ventana. Era una sala de estar de madera en descomposición. La mujer estaba saludando por la ventana, de espaldas a mí. Pude ver un sofá de cuero polvoriento situado detrás de ella, junto a la pared. Frente a él había un viejo televisor de tubo, esperando a ser usado. Me recordó a mis abuelos y a su casa. Los días felices de visitarlos, de películas y galletas y del amor que solo la familia puede dar. Miré entre el sofá y el televisor, notando la alfombra roja y marrón, con intrincados patrones florales. Parecía suave. Había un pliegue en el centro de la alfombra. Era enorme. Algo había debajo. ¿Podría ser él? Mis ojos siguieron el bulto hasta el borde, donde finalmente lo noté. Un tubo largo, húmedo y rosado sobresalía de la parte inferior de la alfombra hacia una puerta abierta frente a la ventana, a mi derecha. Tenía el mismo ancho que la mujer, y serpenteaba por el suelo, dejando un limo mucoso a su alrededor. El tubo, que venía del otro extremo de la alfombra, se encontraba con la mujer a sus pies. O donde deberían estar. La parte inferior del tubo entraba por debajo de su falda larga, desapareciendo en su mitad inferior. No pude distinguir ningún tipo de piernas o pies. La parte visible del tubo se flexionaba como un músculo gigante, trabajando para mantener su cuerpo erguido. Un grito ahogado incontrolado escapó de mis labios. Ella, o eso, se giró hacia el sonido. Me miró con la misma expresión sonriente. Esa sensación eléctrica recorría mi cuerpo. Sin previo aviso, todo el cuerpo convulsionó y cayó al suelo, barriéndose hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, se estrelló contra mis piernas. Sentí su masa pesada, cálida y viscosa, y me desplomé sobre ella. Me aparté desesperadamente del tubo que convulsionaba, con las uñas arrastrándose contra la madera. Al volverme hacia él, vi que la puerta abierta de donde venía se abría de repente como una apertura carnosa y orgánica. Un fluido oscuro empezó a salir, cubriendo todo el espacio en un instante, con una Sinceramente, no he hablado de esto desde que sucedió. Quiero decir, no sé qué diría. Nadie me creería de todos modos. Pero me ha estado pesando últimamente, ¿y con quién más compartirlo sino con Internet? Todo esto sucedió cuando yo tenía unos 14 o 15 años. Por muy cliché que suene, crecí en un pueblo pequeño donde todos se conocían, apenas necesitaba cerrar las puertas con llave por la noche, bla, bla, bla. Bueno, eso fue hasta que todo esto estalló. En aquel momento, tenía un grupo de amigos pequeño pero muy unido. Estaba Marshall, que era mi vecino de al lado, y también resultaba ser mi primo, nuestros otros amigos Sarah y Jeffrey, y la hermana pequeña de Jeffrey, Tina, que era 1 año o 2 más joven que nosotros y a veces nos acompañaba en nuestras aventuras. He cambiado algunos detalles para ocultar mi identidad, pero como información adicional, esto fue a principios de los 80 en algún lugar de Norteamérica. Todo empezó al principio del curso escolar. Marshall, Sarah, Jeffrey y yo empezábamos 9º grado. Nos habían dado la noticia de que había un nuevo profesor, lo cual nos entusiasmaba ya que nadie se había mudado aquí en toda nuestra vida. Su nombre era señora Baddon, pero todos podíamos llamarle señora si era demasiado difícil de pronunciar. Estábamos todos sentados en el aula de 9º y 10º grado, nuestro pueblo era tan pequeño que teníamos que combinar muchas clases y grados, discutiendo quién era o cómo sería. Buenos días, niños. Oímos bramar una voz desconocida. Lo primero que noté del señora fue cómo iba vestido. Nuestro pueblo era predominantemente de clase obrera, la mayoría de la gente aquí vivía una vida bastante sencilla. Incluso en las ocasiones elegantes, vestíamos de forma sencilla. Él no. Llevaba un traje de 3 piezas, recién planchado, con zapatos brillantes a juego. Era increíblemente guapo y tenía la sonrisa más contagiosa que he visto nunca. Soy el señor A, es un placer conocerlos a todos. Dijo, juntando las manos.
Estoy aquí principalmente para enseñar ciencia y algo de historia, pero estaré encantado de ayudarles con cualquier otra cosa que necesiten. Solo házmelo saber. Todos nos enamoramos inmediatamente de él. Quizás era solo algo nuevo que mirar, quizás era la primera persona con ropa cara que habíamos visto, pero algo en él simplemente nos atraía a todos hacia él. Al principio, al menos. Nos enseñaba ciencia, principalmente, como él dijo. Pero también venía a vernos en otros momentos del día. Incluso siempre tenía la puerta de su clase abierta por si alguna vez necesitábamos a alguien con quien hablar. Era como nuestro profesor, consejero y mejor amigo, todo en uno. Se sabía todos nuestros nombres, lo cual, concedido, solo había un par de cientos de niños desde el jardín de infancia hasta el grado 12, y la mayoría nos llamábamos Lisa o Mac, pero aún así. Pero a medida que pasaba el tiempo, mis amigos y yo nos volvimos un poco más recelosos de él. Era simpático y todo eso, pero algo en él estaba mal. Se sentía falso. ¿Alguna vez has estado en un parque de atracciones y has conocido a una mascota? Son todos amigables y te abrazan y todo eso, posan para una foto, pero cuando te vas, te das la vuelta y la fachada se ha ido. Simplemente parecen muertos. Así era el señor A. Un día, debió de ser por noviembre, Marshall y yo nos habíamos quedado un poco después de clase para que nos ayudara con química. Aunque a estas alturas mis amigos y yo ya desconfiábamos un poco de él, aún así, era tan encantador que era difícil no sentirse atraído por él cuando te hablaba. No sé ni cómo explicarlo, pero te hacía sentir como la única persona en el mundo. Muy bien, gracias, señora, dijo Marshall, recogiendo su trabajo y metiéndolo en su mochila. Me levanté y le esperé junto a la puerta. No hay problema, amigo. Para eso estoy aquí. Guiñó un ojo y sonrió, esa sonrisa magnética suya que iluminaba toda una habitación. Marshall y yo salimos de la habitación, pero miré por la ventana después de cerrar la puerta. Y su sonrisa simplemente había desaparecido. En su lugar estaba la cara más aterradora que jamás había visto. Era un gruñido horrible, no en plan acabo de oler algo asqueroso, sino de una forma que simplemente decía que quería hacer daño a alguien. Y fue entonces cuando reflexioné sobre esa maldita sonrisa. En todas las veces que la había visto, me di cuenta de que nunca le llegaba a los ojos. Era la sonrisa más bonita que había visto nunca, pero por encima de su boca no había nada. Sin alegría, sin calidez. Estaba fingiendo su carisma. Ese día nos habíamos reunido con nuestros amigos en casa de Jeffrey y Tina, ya que tenían el sótano más grande. Les expliqué lo que había visto después de salir de la habitación del señor A, esperando a medias que me dijeran que eran tonterías, ya que todos los demás en el pueblo parecían estar tan enamorados de él, pero para mi sorpresa, estuvieron de acuerdo conmigo. Sí, es un poco raro, dijo Jeffrey, mientras su madre nos traía un plato de galletas. Gracias, mamá. Mi amiga Lisa y yo le vimos vigilándonos por una ventana cuando fuimos a casa a comer. Y también huele muy mal si alguna vez has estado lo suficientemente cerca de él. Como un animal muerto en la carretera, añadió Tina. Ni siquiera sé por qué estaba en nuestra clase, ni siquiera enseña en nuestro grado. Sara se había quedado callada hasta entonces, pero me di cuenta de que tenía algo que quería decir. He visto que hace cosas raras. Vive cerca de mi casa, creo. Le veo pasar mucho por delante de mi casa. Y no es como en el colegio. No sé, ¿hay algo en el que se ve mal? Si digo lo que vi, ¿me creerán pase lo que pase? Todos asentimos. Fue muy tarde una noche y me desperté para beber agua. Miré por la ventana y él estaba allí, en medio de nuestra calle. Pero no caminaba, gateaba. Como una especie de animal. Y me miró, así que corrí de vuelta a mi habitación. Pero cuando le miré, sus ojos eran diferentes. No sus ojos normales. Simplemente no eran humanos. Cuando llegué arriba, juro que oí arañazos en mi puerta el resto de la noche. Todos nos quedamos en silencio un rato. No sabíamos qué hacer con esa información. Al cabo de un rato, Marshall habló. Sarah, dijiste que son vecinos, ¿verdad?
Ella asintió. Se nos ocurrió un plan. Un día iríamos todos a casa de Sarah. Cuando viéramos al señora caminando por su calle, le seguiríamos para ver dónde vivía. Luego, al día siguiente, faltaríamos a clase para entrar en su casa y husmear entre sus cosas. Sinceramente, no sé qué pensábamos que pasaría. No sé si pensábamos que los demonios o los monstruos o lo que fuera que pensáramos que era el señora llevaban tarjetas de identificación de monstruos o algo así, pero lo que fuera que esperáramos, definitivamente no fue lo que encontramos. Llevamos a cabo con éxito la primera parte del plan el lunes siguiente a aquella conversación en el sótano de Jaffrey. Tan silenciosamente como pudimos, le seguimos en nuestras bicicletas. Bueno, eso fue hasta que entró directo en el bosque. Sarah vivía en las afueras de nuestro pueblo. Pasada la última casa de su bloque, había un bosque espeso. Era casi imposible navegar por él, lo habíamos intentado durante muchos veranos. Pero él simplemente entró en él como si ni siquiera lo viera. Dejamos las bicis e intentamos seguirle por el bosque. Fue difícil, pero conseguimos hacerlo. Finalmente nos llevó a lo que parecía una cabaña abandonada. ¿Era esa su casa? Apenas se mantenía en pie. Observamos con horror cómo abría la puerta, pero su brazo atravesó la madera. Abrió la puerta desde dentro. Antes de entrar en la casa, miró hacia atrás e hizo contacto visual directo con nosotros. Nos sonrió. No con esa sonrisa encantadora y poco sincera que siempre daba en el colegio. Esta era siniestra. Nunca he visto a ningún humano poner esa expresión antes. Era pura maldad. Fue un viaje de vuelta a casa en bicicleta silencioso. Esa noche habíamos decidido que a Tina no se le permitiría venir con nosotros al día siguiente, para su consternación. Pero yo quiero ayudar, protestó ella. Creo que es espeluznante y raro y quiero ir con ustedes. Tina, no. Sé que solo quieres ayudarnos, pero no voy a dejarte. En el mejor de los casos, el señora es un mago que acosa a niñas, en el peor estamos lidiando con mierda demoníaca. Te prometo que podrás estar con nosotros todo lo que quieras después de esto, pero solo por esta vez, quédate en casa con mamá, dijo Jaffrey con brusquedad. Sarah, Marshall y yo intercambiamos miradas. Obviamente no éramos ajenos a las discusiones de Tina y Jaffrey, pero esto parecía diferente. Tina suspiró. Vale. La noche pasó y todos habíamos conseguido mentir a nuestros padres diciendo que estábamos enfermos. Una vez que todos se fueron a trabajar, nos escapamos. De alguna manera navegamos a través del espeso bosque y encontramos esa estúpida cabaña de nuevo, y nos arrastramos hacia adentro. Todos nos quedamos allí en silencio. Fuera lo que fuese aquello, no había forma de que ningún humano estuviera viviendo allí. No era lo que había allí, era la falta de lo que había allí. Estaba simplemente vacío. Sin muebles, sin fotos, ni siquiera un retrete o una cocina. A lo largo de mi vida desde aquel día, me he encontrado con ocupas. Sé que es posible vivir sin electricidad ni agua corriente, pero allí había una falta total de cualquier cosa. No había basura en el suelo, ni jarras de leche llenas de orina, nada. ¿Cómo venía a trabajar tan elegantemente vestido cada día si así era como vivía? Sabía que vendrían por aquí. Oímos, y los cuatro saltamos. Pensábamos que estaba en el trabajo. Salió de las sombras. Me quedé horrorizado. Parecía aún menos humano de lo habitual, pero seguía manteniendo esa estúpida voz encantadora. ¿Qué eres?, preguntó Marshall, retrocediendo. El señor se rió. Eso no es importante. Mientras hablaba, su voz empezó a deformarse, casi como un disco derritiéndose. Se volvía cada vez menos humana a medida que continuaba. Lo importante es que ninguno de ustedes cuente nunca a nadie lo que vio. Entonces no lo haremos. Lo prometo. Nos iremos y juro que nunca se lo diremos a nadie. Nos lo llevaremos a la tumba, dijo Sarah, y Jaffrey asintió frenéticamente. Mientras suplicaban, presté atención a su cara. Se estaba moviendo, su piel parecía estar transformándose en otra cosa. Eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que ninguno de ustedes
cuando 8 hombres en trajes italianos de corte fino vinieron corriendo hacia mi bote, galopando por el muelle como una banda de caballos drogados con cocaína, mi corazón se hundió profundamente. Sabía a lo que me enfrentaba. Lo sabía hasta la médula. Este trabajo va a ser un absoluto desastre. ¿Estaba sorprendido? No, no exactamente. En mi línea de trabajo, los desastres son un riesgo laboral. Cuando las élites adineradas necesitan desaparecer, yo soy el maldito infeliz al que contratan para contrabandearlos del punto A al punto B. He pasado más tiempo del que me gustaría admitir codeándome con la alta sociedad, y no son tan refinados y correctos como sus Rolex de diamante sugieren. Son animales extraños escondidos en piel humana. Así que, cuando los chicos Mackenzie cayeron en mi pequeño yate de vela, en ese furioso enredo de ojos salvajes y brazos agitándose, su comportamiento no me sorprendió. Sin embargo, tenía curiosidad. Me desplomé sobre el timón, observando cómo se desarrollaba el caos. 8 locos se perseguían sin rumbo por la cubierta. De repente, lo entendí. La persecución no era sin rumbo. Uno de ellos perseguía a los otros 7, y si atrapaba a alguien, el perseguidor cambiaba. ¿Alguna vez has visto a hombres adultos jugar a las traes? Es una vista extraña, muy extraña. Hizo que se me erizara la piel. Mi jefe, el hijo de perra falso que en realidad es el dueño del bote, técnicamente me advirtió. Cuando pregunté por el trabajo, yo describió a los Mackenzie con una sola palabra. Juguetones. Se reclinó y encendió un cigarro, su silla giratoria gimiendo bajo su generoso peso. Hice una mueca, golpeando el suelo con el pie, hurgando en unos padrastros rebeldes. Su oficina nunca fallaba en inflamar mi claustrofobia. La luz del sol se filtraba por una pequeña ventana con barrotes sobre su escritorio. Altas pilas de cajas de cartón se tambaleaban a lo largo de cada pared, una ciudad erigida de papel mohoso al borde del colapso, amenazando con enterrarnos a ambos bajo los escombros. ¿Hay alguna posibilidad de que des más detalles? Se rascó la papada y exhaló humo. Ya sabes, comenzó, quitándose el cigarro de los labios y moviéndolo en círculos, juguetones. Como niños. Disfrutan de los juegos, Phil. Su mandíbula gorda se curvó en una sonrisa. La ansiedad se enroscó en mi garganta. El dolor galopó por el muñón donde solía estar mi dedo meñique derecho. Yo tenía la extraña habilidad de hacer que algo tan inofensivo como una sonrisa pareciera irremediablemente vicioso. Al diablo con esto. Me puse de pie bruscamente. Vine hasta aquí, ¿y me estás tomando el pelo? No hay trato. Busca a otro compañero de juegos. Me di la vuelta para irme. ¿Por qué me había molestado siquiera en escuchar su propuesta? Había estado luchando por cortar lazos con él desde que empezó a meter sus pies nudosos e infestados de hongos en el tráfico de personas real. Podía justificar moralmente ayudar a ricachones solitarios a salir de algún aprieto legal. ¿Pero en lo que Gio se estaba involucrando? No. Absolutamente no. Mi mano agarró el pomo de la puerta, un sentimiento de orgullo creciendo cálidamente en mis entrañas. Yo era mejor que esto. Entonces Gio murmuró las únicas 4 palabras que podrían mantenerme en ese agujero infernal. Anularé tu deuda. Mi cabeza giró sobre mi hombro. ¿Cuánto? Murmuré, con el estómago revolviéndose, el orgullo cortándose como natillas de hace décadas. Si hay una lección que aprender aquí, es esta: tu jefe y tu corredor de apuestas nunca deberían ser la misma persona. Toda. Mi pulso se aceleró. No podía haberlo oído bien. ¿Hablas en serio? ¿Toda? Cada centavo, sin condiciones. Este podría ser un pago masivo, Phil, pero mi contacto tiene peticiones específicas. No quieren a un principiante transportando a sus chicos. Quieren a alguien que haya demostrado que puede valerse por sí mismo, alguien que no se rinda y muera al primer signo de problemas. Gil presionó su cigarro en un cenicero. No quiero decir que vaya a haber problemas, Phil. Sé que últimamente has demostrado ser alérgico a ciertos tipos de problemas, sin resentimientos, por cierto. Respeto tu línea en la arena,
así como tú respetas mi derecho a la privacidad otorgado por Dios. Me miró fijamente, sin parpadear, aplastando el tabaco humeante contra el vidrio turbio, cada vez más fuerte. Me tomó un segundo darme cuenta de que esa última frase era una pregunta, no una declaración. Ese sí, por supuesto. No le he dicho nada a nadie. Extendió una pata carnosa sobre el escritorio. Genial. Por un momento me tuviste preocupado. ¿Ahora, tenemos un trato? Asentí, deslizando mi mano de 4 dedos en su agarre. A la mañana siguiente, me encontraría en ese bote maldito, superado en número 8-1 por una horda de salvajes bien vestidos. La cubierta era un borrón de movimiento frenético. Los pasos martillaban la madera. Disculpen, señores. El sudor goteaba por mi cuello, y no solo por el sol. En cualquier momento, uno de ellos podría saltar por la borda. Mi muñón zumbaba con un dolor fantasma. La cicatriz dentada donde el cuchillo de Gio se encontró con mi meñique ardía. Ese fue mi recuerdo por entregar mercancía dañada. Dios sabe lo que Gio me haría si realmente perdiera a uno de los Mackenzie. Disculpen, señores. El juego se detuvo en seco. Cada Mackenzie salió corriendo y se escondió. Lo siento, no quise asustarlos, uno por uno. Asomaron la cabeza por detrás de velas y muebles, curiosos y cautelosos, como niños pequeños evaluando a un Santa Claus de centro comercial. Una vez que me vieron, los Mackenzie se quedaron quietos. Perfectamente quietos. Innaturalmente quietos. Uno tenía la espalda pegada a la puerta que bajaba a la cubierta inferior y juro que ni siquiera podía ver su pecho moviéndose al respirar. Pero tenemos que irnos pronto, y no es seguro estar, jugando de esa forma. Mi voz se apagó, las palabras se convirtieron en polvo en mi garganta seca. Mis ojos derivaron de hombre a hombre, de estatua a estatua, el miedo crepitando en la base de mi cráneo. No lo había notado hasta que finalmente se detuvieron. Los Mackenzie no se veían bien. Sus ojos diminutos estaban demasiado separados entre sí, las cuencas casi tocando sus sienes. Sus cráneos eran anchos, robustos, casi rectangulares, con una parte superior aplanada que parecía hundirse ligeramente en el centro. Cada uno tenía un sutil pliegue que iba desde la frente hasta la barbilla. Eran de baja estatura, pero anchos, 1,5 metros de altura, con brazos que colgaban por debajo de sus rodillas, hombros gruesos y pulposos. Sus trajes de 3 piezas eran todos de tonos tierra, pero cada color era notablemente diferente. El más voluminoso tenía un par de fosas nasales vueltas hacia arriba que sobresalían de su cara, de frente, parecían los pequeños cañones de una escopeta de carne. Creo que él era el alfa. El miedo clavó sus garras en mi corazón acelerado. Se sentían como un peligro. Giré la cabeza, lenta y cuidadosamente. La pasarela todavía estaba conectada al muelle. El camino estaba libre de Mackenzies. ¿Debería simplemente irme? Un movimiento hizo que mi cabeza se girara hacia adelante. Mientras los otros 7 permanecían quietos, el alfa se arrastraba alrededor de la vela, agachado, con sus ojos fijos en el que tenía la espalda pegada a la puerta. Cálmate. Estás exagerando. Solo son extraños. Hijos endogámicos de algún varón del petróleo. Octillizos con una enfermedad de 1 en 1.000.000. ¿Qué importa? Es un viaje de 6 horas. 360 minutos en el mar y luego, ¡paf!, toda tu deuda, desaparecida. El alfa merodeaba como un 1000 pies, un torbellino de pasos diminutos y silenciosos, rápidos y rítmicos. Aunque su llegada fue estrepitosa, los Mackenzie claramente podían moverse sin hacer ruido. Son extraños. Se detuvo. Se agachó aún más. No peligrosos. Su mandíbula musculosa crujió en sus bisagras. El interior de su boca estaba húmedo y desordenado. La saliva goteaba de dientes grisáceos que triplicaban el tamaño normal. No tenía caninos. Ni incisivos. Sus encías estaban sobrepobladas por molares gigantescos de color carbón. Se lanzó. Sus molares brillaron bajo el sol de media mañana. Todo fue tan silencioso. Pero solo por un momento.
El otro Mackenzie chilló como un lince en pleno parto y saltó de la puerta. El alfa falló, hundiendo sus molares en el roble. La conmoción envió a los otros 6 a un frenesí. Luchando. Aullando. Mordiéndose unos a otros. El alfa echó los hombros hacia atrás, liberando sus dientes de la puerta, marcando la madera con un anillo de agujeros en forma de estaca. No estoy seguro de qué me pasó. El caos me sumergió en mi propio pequeño frenesí, supongo, aunque, en mi defensa, se estaban comportando como niños revoltosos. Inhalé profundamente, puse un dedo sobre mis labios y soplé. SHHHHHH. Al igual que antes, el sonido los congeló instantáneamente. Todos los ojos volvieron a mí. Pero algo era diferente esa vez. El alfa imitó mi gesto. Presionó suavemente un dedo contra sus labios sin emitir sonido. Sacudió la cabeza de arriba a abajo con las cejas levantadas, como si estuviera reconociendo algo. Como si compartiéramos un secreto divertido. Su boca se estiró. Sus labios temblaron, tirando de las comisuras de lado a lado, esforzándose por extender la carne sobre su dentadura de elefante. Los demás observaron, luego lo copiaron lentamente, abriendo sus mandíbulas apretujadas. Creo que intentaban sonreír. Los Mackenzie inclinaron sus cabezas juntos, se arrastraron por la cubierta y se agruparon junto a una de las barandillas. Se amontonaron como musgo floreciente, cerraron los ojos y se quedaron quietos. Eso fue todo. Ese fue el momento. Estaban en el extremo opuesto del bote, dóciles, desactivados. El escape estaba básicamente garantizado, pero mis pies se negaron a moverse. La voz de Gio resonó en mis oídos. Toda. Cada centavo. Sin condiciones. Es solo un viaje de 6 horas a lo largo de la costa. Mi corazón golpeaba un himno desesperado. Caminé de puntillas hacia la cabina. Un paso interminable y agonizante tras otro. Los Mackenzie no se movieron. Puse mi mano de 4 dedos sobre la consola de navegación. Pasé la otra por la muesca del arma que estaba escondida en la parte trasera de mi camisa. Sabía que no se había ido a ninguna parte. Aún así, tenía que estar seguro. Quiero decir, piénsalo, abandonar el trabajo sería firmar mi sentencia de muerte. No hay lugar donde pueda esconderme, no hay roca bajo la cual yo no pueda encontrarme. Los imaginé enjambreando, derribándome al suelo, royendo mi vientre y excavando mis entrañas con trozos de esmalte manchados de sangre. Es demasiado tarde, tengo que hacer esto. Apreté los dientes y encendí el motor. El bote rugió a la vida. Miré fijamente a los Mackenzie, el pulso latiendo contra la parte posterior de mis ojos. No se movieron. Empujé el acelerador. Nos alejamos del muelle. Exhalé. Sentí que era la primera vez que lo hacía en horas. Una brisa marina silbaba suavemente. El cielo estaba despejado. La marea era suave. Condiciones perfectas para un paseo tranquilo por la costa. Una sonrisa se deslizó por mi barbilla. Un desastre de 1000 demonios. Pasaron las horas en silencio. Por lo que podía ver, los Mackenzie no se habían movido ni un centímetro. El contacto esperaba que su mercancía fuera entregada antes del atardecer, y yo estaba seguro de que cumpliría con ese plazo. Tanto el océano como el clima seguían cooperando. La ruta era directa, lo que significaba que no necesitaba mantener toda mi atención en el timón. Configuré la navegación en piloto automático, me giré para enfrentar a los Mackenzie y los vigilé como un halcón. Bebí café rancio. El sol se inclinaba sobre mi cabeza, hundiéndose hacia el oeste. Después de un tiempo, mi vigilia casi no parecía necesaria. Los Mackenzie eran como un montón de cadáveres, ojos bien cerrados, rígidos pero anudados entre sí, extremidades entrelazadas, con la cabeza taurina del alfa asomando en la parte superior. Por supuesto, tenía que comprobar nuestro rumbo de vez en cuando. Vigilar a los Mackenzie no significaba nada si nos desviábamos salvajemente en el proceso. Nunca les daba la espalda por mucho tiempo, porque cada vez que lo hacía, sentía sus miradas quemando agujeros en mi columna. Me giraba rápidamente,
seguro de que su inmovilidad era algún truco desagradable, convencido de que solo estaban jugando conmigo. Nunca los atrapé con los ojos abiertos. A las 3/4 partes del camino, el café dejó de funcionar y sucumbí a mi propio tipo de inactividad. Mi mente estaba en blanco. Mi mirada vacía. Estaba observando a los Mackenzie, sí, pero después de 4 horas de inmovilidad total, mi cerebro dejó de registrarlos como personas. Un montón de maniquíes excéntricos, claro. Una escultura vanguardista e hiperrealista, bien. Pero no personas. ¿Cómo podrían esas cosas ser personas? Brr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 r
cuello en una serie de ráfagas sofocantes, sentí que me asfixiaba con el corazón de otra persona todavía latiendo. Me abalancé hacia adelante. Adelante, un gigantesco transatlántico hacía sonar su bocina de niebla. Estábamos en curso de colisión. Mis manos temblorosas agarraron los controles. La adrenalina arañaba las puntas de mis dedos vibrantes. Viré a la derecha. Mi taza medio llena salió disparada de la consola, rompiéndose al chocar contra la cubierta. Con solo unos pocos pelos de separación, el bote se deslizó en paralelo con el transatlántico. El casco de acero pasó zumbando, creando una corriente de aire que me azotó con aire salado. Su sombra monolítica proyectó una cortina tenue sobre la cubierta. Mis piernas se sentían como goma. Mantuve la vista al frente y obligué a que el oxígeno entrara en mi garganta con respiraciones temblorosas. Un último silbido creciente, luego la luz del sol. Me desplomé sobre la consola, riendo, sonriendo como un idiota. El transatlántico se hizo pequeño y desapareció en el horizonte. Mi risa se disolvió gradualmente. Me quedé mirando el océano, con los pensamientos centrados únicamente en el batir constante del bote al rozar el agua. Cerré los ojos. Una imagen flotó por mi cabeza. Labios tensos revelando filas y filas de molares gruesos y grises. Se abrieron de golpe. Mi pecho explotó desde la consola. Me giré bruscamente. La bilis subió por mi garganta y azotó mis amígdalas. La proa estaba vacía. Los Mackenzie se habían ido. El pánico detonó como una bomba atómica. Mis piernas rugieron a la vida. Corrí hacia la proa. Esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Agarré la barandilla y me detuve en seco. ¿Qué demonios estaba haciendo? Los Mackenzie habían sido lanzados fuera del barco y el motor seguía en marcha. Me alejaba más y más de ellos con cada segundo que pasaba. Me di la vuelta y corrí de regreso a la consola, el vértigo amenazando con enviarme a mí también por la borda. Conduje de regreso a donde pensé que había hecho el giro brusco. Di vueltas febriles alrededor del perímetro del bote, asomando la cabeza por las barandillas. La búsqueda fue inútil. No había cadáveres. No había Mackenzies todavía vivos luchando por mantenerse a flote. Solo mi propio reflejo histérico balanceándose en la marea. Mi vida había terminado. Caminé pesadamente de regreso a la cabina. Mi cuerpo se sentía insoportablemente pesado. Mi cráneo se sentía como una bola de plomo sólido. Yo me va a matar, o algo peor. Algo se me ocurrió. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi aturdimiento empezó a disiparse. Enderecé el cuello y me puse de pie. Inspeccioné toda la cubierta, 1, 2, 3 veces. El resultado era siempre el mismo. Estaba el café derramado, pero eso era todo. Entonces, ¿dónde demonios estaba la taza? La oí romperse. Podía entender que algunos fragmentos rebotaran hacia el océano, pero ¿toda ella? ¿Cada pieza? Mi corazón empezó a revolotear. Caminé por la cubierta y me detuve directamente sobre el charco. Lo estudié. Había una huella en el borde, ancha, redondeada en los extremos. No quería comprobarlo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Bajé mi bota sobre la huella. No encajaba. El zapato que la hizo era más grande. ¿Siguen aquí? Saqué el arma de mi cintura, quité el seguro y comencé a buscar.
Tenían que estar escondidos bajo cubierta. Empujé la puerta con suficiente fuerza como para romper la bisagra inferior. Bajé las escaleras, con fuego en la sangre, ansioso por apretar el gatillo. La cabina era pequeña y polvorienta. Miré debajo del catre. Busqué en el baño contiguo, que apenas era más que un inodoro rodeado de 4 paredes. Diablos, vacié gabinetes que no eran más grandes que una caja de leche. Escarbé en los compartimentos como si fuera a descubrir a un Mackenzie en el rincón más oscuro del pequeño espacio. Están aquí. Tienen que estarlo. Subí pisando fuerte las escaleras, pero me congelé en el umbral, paralizado por la vista que me recibió. Hubo una sensación de caída. Fue como si me hubieran empujado al fondo de un pozo, y estuviera cayendo en picado, hundiéndome en mí mismo, abajo, abajo, abajo. Allí estaba. No en el suelo. En la consola. Una pila bonita y ordenada de fragmentos de cerámica. Un regalo para mí, acompañado por la voz baja y monótona de Gio. Ya sabes, son juguetones. Como niños. Disfrutan de los juegos, Phil. Salí disparado del umbral. Crucé la cubierta corriendo, con la cabeza girando en todas direcciones. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. El bote gruñó y saltó hacia adelante, surgiendo como un trueno. Están aquí. Están jugando conmigo. Si estuvieran detrás de mí, ¿siquiera los oiría? No pienses en eso. Obligué a mi mente a despejarse. La especulación era un veneno, me inmovilizaría, me aturdiría, me convertiría en una presa fácil. La orilla está a solo 10 minutos. Solo pon tus pies en tierra firme. Cada segundo se sentía como una aguja clavada bajo la uña. 9 minutos. 8 minutos. 7 minutos. Inspeccionaba el barco compulsivamente. Giraba el cráneo como si no pesara nada. Los vería antes de oírlos, ¿verdad? No pienses en eso. Los momentos pasaban como piedras en el riñón. El casco golpeaba la marea. 6 minutos. 5 minutos. Bendito Dios, ahí está la orilla. Un clamor horrible emanó de debajo de la cubierta, el chillido atonal del metal retorciéndose. ¿Qué demonios acabo de golpear? 4 minutos. Estiré el cuello y pasé la vista por la superficie del agua, pero no vi ningún obstáculo, ningún escombro. 3 minutos. El bote luchaba por mantener la velocidad. Se sentía lento. Pesado. 2 minutos. El pavor brotó en mí como un cáncer. Salí disparado del timón y me lancé bajo cubierta, prácticamente cayendo por las escaleras de la cabina. El estruendo de un chorro presurizado confirmó mis temores. No podía ver debajo del agua espumosa. Fui la última persona en hablar con la estación de investigación 3 antes de que se quedara en silencio, y ahora sé por qué debería haberse quedado así. ¿Alguna noticia de la estación de investigación 3? Preguntó el jefe de investigación. No, todavía hay silencio de radio, respondí. Este es el 7º día consecutivo. Necesitamos enviar un helicóptero. Derek todavía está fuera. No volverá hasta el domingo. Lo sé, pero tú tienes licencia. Sí, pero no he volado desde. Lo sé, Daniel, pero tengo un mal presentimiento. Mark parecía, el jefe de investigación hizo una pausa, extraño en la última llamada. Tenía los ojos muy abiertos y fijos en el suelo. Mark y yo habíamos trabajado en la estación durante años, siendo coautores de múltiples artículos de investigación y subvenciones. Había estado en su casa varias veces antes, su esposa y sus hijos eran encantadores. Supongo que puedo pilotarlo. Él me miró y asintió, gracias, Daniel. El pronóstico parece bueno y aún es temprano. ¿Crees que puedes irte hoy? Sí. Genial. Sé que Mark es tu amigo, pero ten cuidado. El sol había salido, pero el aire era muy frío.
Sentía como si pequeñas agujas se clavaran en mis poros. Me apresuré al helicóptero y encendí la calefacción. Apenas lograba que la temperatura subiera por encima del punto de congelación, pero seguía siendo mejor que el exterior. Me quedé pensando en Mark y en lo divertido que era quedarse en estas estaciones de investigación remotas. Nadie bebía ni tocaba la guitarra tan bien como él. Sería extraño que él fuera quien sufriera de fiebre de cabaña, pero estar a solas con Jack volvería loco a cualquiera. Jake solo podía hablar de sí mismo y de sus logros, sin dejarte decir ni una palabra. Pronto, entre las montañas, se abrió un valle boscoso, cubierto de nieve. En medio se alzaban 2 cabañas de madera y un cobertizo. El lugar parecía vacío, desierto, sin equipo de investigación afuera. Ni siquiera me había bajado del helicóptero cuando la puerta de la cabaña se abrió de golpe, golpeando la pared. El que salió fue Jack. Solté un suspiro, pero vestía ropa normal y se veía saludable, una buena señal. Caminó hacia el helicóptero, con sus ojos fijos en los míos, preparándose para hablar de todos los datos geniales que había recopilado. «Hola, Jack». No respondió. «Hola, Jack», repetí mi saludo. «Hola, Daniel», dijo Jack, con voz baja y suave, sin vida, con sus ojos mirando directamente a través de mí. «No tuvimos contacto con ustedes durante una semana. Supongo que a Mark se le olvidó». «A Mark no se le olvidaría». «No lo sé». «¿Qué hay del informe?» «Vence en 2 días». «Venció ayer, Jack». Jake nunca olvidaría contarle a nadie sobre sus datos. Era extraño que no me hubiera dado ya un resumen completo. «Estamos bien. Llamaré por radio mañana». Tuve la tentación de regresar, pero el comportamiento de Jack hizo que se me erizaran los pelos del brazo. «Hablaré con Mark un segundo y luego me iré». «¿Por qué?» «Yo puedo transmitir el mensaje». «¿A qué te refieres con por qué?» «Solo quiero hablar con él». «Está dormido». «No se siente bien». «Está bien, al menos veré cómo está». Jake se detuvo y me miró profundamente a los ojos. «Está bien». Caminamos juntos hacia su cabaña. La nieve se crujía bajo nuestros pasos. Jake miraba ante sí, sin decir una palabra. «¿Cómo va la investigación?» «Ha ido bien». «Eso es todo, Jack». Jake entró primero en la cabaña. Yo fui justo detrás de él, esperando el calor acogedor de una cabaña, pero no llegó. El lugar estaba más frío que mi helicóptero. El interior olía como si alguien acabara de vaciar un bote de ambientador. Jake se quedó en medio de la habitación, con ambas manos en los bolsillos, mirando al suelo. «¿Te sientes bien, Jack?» «Debo haber pillado lo que sea que tenga Mark. Me acostaré una vez que te vayas». Abrí la puerta de la habitación de Mark. El olor a ambientador aumentó. Estaba tumbado en la cama, con la mayor parte de su cuerpo bajo las mantas, de cara a la pared. «Mark. Mark». No respondió. Me acerqué e intenté sacudirlo por detrás. Nada. «¿Te importa irte?» «Me vendría muy bien descansar ahora», pidió Jack. Volví a mirar a Mark y, sin pensar, le di la vuelta. Ya podía sentir el peso muerto, sus ojos se pusieron en blanco y su boca se abrió. Mis manos se entumecieron. Retiré las mantas. El estómago de Mark estaba rajado. Algo pálido y húmedo se deslizó sobre las sábanas. Jake se movió por la habitación. Se me empezó a revolver el estómago. Tuve que taparme la boca para no vomitar. Jake respiró en mi cuello. Miré hacia arriba. Tenía los ojos muy abiertos. El viento soplaba afuera. «Jack, yo». Pero Jack no esperó. Me presionó contra la pared. Su fuerza no coincidía con su tamaño. Su mano buscó en su bolsillo. Algo metálico tintineó dentro. Logró sacarlo. Tela desgarrada. Un dolor agudo atravesó mi estómago. Miré hacia abajo. Jake sostenía un cuchillo, retorciéndolo en mi vientre. Lo empujé con todas las fuerzas que tenía.
Tropezó unos pasos hacia atrás, resbaló en la alfombra y se golpeó la cabeza contra una mesa. Su cuerpo cayó al suelo, sus ojos medio abiertos. La sangre comenzó a brotar de la parte posterior de su cabeza. El olor a cobre llenó la habitación, mezclándose con el ambientador, dándome náuseas. La hoja se sentía fría en mis entrañas. Logré subirme a la cama. El cuerpo de Mark se movió. Algo húmedo cayó al suelo. Me quedé sentado allí unos minutos, recuperando el aliento. Luego saqué mi teléfono y pedí ayuda. Deberían llegar en 1 hora. El viento está aumentando. Estoy luchando contra el deseo de quedarme dormido. Editado. Llegó una tormenta de nieve. Han pasado 90 minutos desde la llamada. Mark se despertó. Empezó a susurrar, culpándome por su muerte. Me disculpé. Pero él no se detiene. Tú lo sabías, sigue repitiendo. Sé que es mi culpa. Pero ya es demasiado tarde. No debía haber dejado que subiera aquí solo. Lo siento, Mark. Necesito decir esto de entrada porque es importante. No soy alguien que se asuste fácilmente. He pasado años leyendo evaluaciones psicológicas vinculadas a crímenes violentos. He revisado informes de competencia, evaluaciones de riesgo, paquetes de mitigación, evaluaciones posteriores a la condena. He leído sobre tortura infantil, sadismo sexual, disociación tan severa que las personas perdieron años de sus vidas. He leído transcripciones donde la gente describe un asesinato como si estuviera describiendo las compras del supermercado. No me asusto. Por eso escribo esto. Me llaman B. Tengo 32 años. Trabajo de forma remota revisando pruebas y registros psicológicos para abogados defensores. No trabajo para el Estado. No evalúo personas. Organizo, analizo, señalo inconsistencias, construyo cronogramas. Soy la persona que lee 3000 páginas para que el abogado no pase por alto el único párrafo que cambia un caso. Es un trabajo silencioso. Un trabajo aislado. Solo yo, mi computadora portátil, archivos PDF y traumas editados. Lo he estado haciendo el tiempo suficiente como para saber cómo se ve el formato estándar. Sé cómo los clínicos estructuran sus impresiones. Sé cómo se ve el lenguaje repetitivo. Por eso noté de inmediato que algo andaba mal. El archivo. El caso llegó a través de una transferencia encriptada como todos. La carpeta estaba etiquetada como Estado contra Henderson. Evaluación psicológica, competencia y riesgo. Normal. Rutinario. La evaluación era de 47 páginas. Plantilla forense estándar. Información de identificación redactada excepto por las iniciales del acusado, JH o GE las primeras páginas mientras construía mi lista de problemas. Entonces llegué a la sección demográfica. Sujeto, mujer blanca. Edad, 32 años. Ocupación, consultora legal / especialista en revisión de pruebas. Educación, maestría en criminología. Dejé de desplazarme. Mucha gente tiene maestrías en criminología. Muchas mujeres blancas de 32 años trabajan en campos legales. Coincidencia. Seguí leyendo. El sujeto informa ser una madre soltera que completó su educación de posgrado mientras trabajaba a tiempo completo. Mi mano realmente se apartó del ratón. Seguía siendo una coincidencia. Estadísticamente posible. Luego, el sujeto tiene un historial documentado de comportamientos obsesivos de reconocimiento de patrones, particularmente involucrando material de casos violentos. Informa dificultad para desconectarse de las narrativas de los casos una vez expuesta. Nunca he sido evaluada por eso. Nunca le he dicho eso a un médico. Seguí leyendo. Mi corazón latía más fuerte ahora, pero no por miedo, sino por irritación. Esto parecía una redacción descuidada. Como si alguien hubiera fusionado accidentalmente dos informes.
Luego llegué a la sección de observaciones conductuales. Observaciones conductuales. El clínico escribió, el sujeto demuestra una alta inteligencia verbal y un afecto controlado. Mantiene la compostura mientras discute temas violentos, pero muestra microexpresiones de angustia cuando discute su vulnerabilidad personal. Eso es lenguaje específico forense. No es genérico. Luego, el sujeto exhibe hipervigilancia en entornos domésticos. Con frecuencia revisa las cerraduras de las puertas antes de dormir. Informa que duerme ligeramente debido a una experiencia traumática previa que involucró una amenaza inesperada. No. No, yo no hice eso. Sí reviso mis cerraduras. Pero nunca le reporté eso a nadie. Nunca he sido evaluada. Nunca me he sentado en una sala de entrevistas forenses. No tengo un caso criminal. Seguí bajando. Mis palmas estaban sudando ahora. Resumen de la ofensa. No había ninguna ofensa nombrada. En su lugar, decía, el presunto incidente ocurrió en la residencia del sujeto durante las primeras horas de la mañana. No hay señales de entrada forzada. La presentación de la escena fue inicialmente consistente con un comportamiento autodirigido. Una revisión posterior sugiere que la interacción de terceros sigue siendo posible. Mi apartamento se sintió más pequeño al leer eso. Vivo sola. Sin señales de entrada forzada. La interacción de terceros sigue siendo posible. Me desplacé más rápido. Evaluación de riesgo. El evaluador utilizó el lenguaje HCR-20, juicio profesional estructurado. Y entonces vi esto, el factor de riesgo primario parece ser la sensibilidad perceptiva a los estímulos incrustados. El sujeto informa haber notado irregularidades auditivas en grabaciones que de otro modo serían normativas. Me puse de pie físicamente de mi silla. Estímulos incrustados. Irregularidades auditivas. Yo no trabajo con audio. Trabajo con documentos. Pero hace 3 semanas, revisé transcripciones de declaraciones donde múltiples testigos describieron escuchar algo que nadie más escuchó. Lo señalé como una inconsistencia de credibilidad. Escribí una nota, posible delirio compartido frente a contaminación por sugestibilidad. Recuerdo esa frase exactamente. El informe continuaba, el sujeto demuestra una detección por encima del promedio de anomalías ambientales. Este rasgo fue notado como adaptativo y desestabilizador. Adaptativo y desestabilizador. ¿Quién habla así a menos que te hayan estado estudiando? La fecha. Debería haberla revisado antes. No quería hacerlo. La fecha de la evaluación figuraba como el próximo jueves. Hoy es lunes. El bloque de firma del evaluador estaba firmado. Fechado. Sellado. El próximo jueves. La última página. No sé por qué seguí leyendo. Creo que porque si me detenía, la cosa seguiría existiendo. La página final eran las recomendaciones. La mayoría de los informes forenses terminan con sugerencias de tratamiento, avisos judiciales, conclusiones de competencia. Este terminaba de manera diferente. Decía, el sujeto no cumple con los criterios de incompetencia en el momento de escribir este informe. Sin embargo, la exposición continua puede acelerar la ruptura del umbral. Ruptura del umbral. Esa frase otra vez. Luego, el último párrafo, la fase de monitoreo parece completa. El sujeto ahora demuestra acceso perceptual total. Es poco probable que un mayor ocultamiento tenga éxito. Fase de monitoreo. Completa. Trabajo desde casa. Nadie me monitorea. Ni siquiera tengo clientes todavía esta semana. Ha estado tranquilo. Demasiado tranquilo. La frase final no tenía el mismo formato que el resto. No era clínica. No era profesional. Estaba escrita a un solo espacio al final, como si alguien la hubiera añadido después. Decía, ella nota lo que otros no notan. Por eso fue seleccionada. Seleccionada. Los metadatos. Aquí está la parte que hizo que se me revolviera el estómago. Revisé las propiedades del PDF. Autor, E. Wilson.
Eso no es poco común. Wilson es común. Mi apellido es Wilson. Pero aquí está lo que no era común. Hora de creación, 2:14 de la mañana. Última modificación, 2:14 de la mañana. Yo estaba despierta a las 2:14 de la mañana. Lo recuerdo porque me levanté a buscar agua. Revisé mi teléfono. 2:14 de la mañana. No inicié sesión en mi portal de casos hasta las 8:32 de la mañana. El archivo ya estaba allí. Subido. Sellado. Firmado. Fechado el próximo jueves. La parte que no te dije. Hay una cosa que no he mencionado todavía. Cuando abrí por primera vez la carpeta encriptada, antes de abrir la evaluación, había un segundo archivo. Solo una línea. Sin extensión. Sin vista previa. Solo un documento de texto etiquetado como audio pendiente. Supuse que se había subido por error. No se abría. Lo ignoré. Después de terminar de leer la evaluación, tras la línea deseleccionada, volví a la carpeta. El archivo había desaparecido. En su lugar había uno nuevo. Un MP3. Con marca de tiempo de las 2:14 de la mañana. Duración, 0032. 32 segundos. No he pulsado reproducir. No sé qué hay en él. Estoy escribiendo esto en su lugar. Porque he leído suficientes resúmenes forenses para saber que viene después de la fase de monitoreo completa. Escalada. Interacción. Confirmación. El informe dice que la exposición continua puede acelerar la ruptura del umbral. ¿Y si escribir esto cuenta como exposición? ¿Y si leerlo también cuenta? Sigo pensando en la frase, ella nota lo que otros no notan. Por eso fue seleccionada. ¿Seleccionada para qué? Evaluación implica observación. Observación implica observador. Vivo sola. Pero desde que terminé el informe, he notado algo. Cuando la pantalla de mi computadora se oscurece, puedo ver el reflejo detrás de mí. Solo mi sofá. Mi puerta. Mi pasillo. Normal. Excepto hace unos minutos, cuando creí ver movimiento cerca del marco de la puerta. Pudo haber sido la iluminación. Pudieron haber sido mis ojos ajustándose. Pero no creo que fuera eso. La evaluación dice que el incidente ocurre temprano en la mañana. Sin señales de entrada forzada. La interacción de terceros sigue siendo posible. El próximo jueves. Eso es dentro de 4 días. Si algo sucede, quiero que esto quede documentado. Nuestra casa se va a inundar, dijo mi esposa, mirando el agua, luchando por creer lo que estaba pasando. La lluvia había comenzado a las 4 de la tarde. Mi esposa y yo habíamos estado en el cine viendo una comedia romántica. A los 30 minutos, nuestra niñera nos envió un mensaje de texto, el agua en su calle se está acumulando. Tienen que venir a casa. Efectivamente, cuando llegamos a nuestro lugar, el agua llegaba hasta nuestra entrada. Las alcantarillas no habían drenado y una casa al otro lado de la calle ya estaba inundada. Nunca he visto una tormenta tan grande, dijo mi esposa, protegiéndose los ojos. Yo tampoco. Según los informes, en nuestra ciudad había caído la lluvia de un mes entero. El diluvio era tan espeso que apenas se podía ver mientras se conducía. Era una pesadilla. Dejé a mi esposa en casa con los niños y fui a la tienda a buscar sacos de arena. Para cuando regresé, 2 casas más se habían inundado. Es posible que tengamos que evacuar. Gritó un vecino, caminando con dificultad a mi lado con un traje de lluvia amarillo. Metió un rastrillo en una de las alcantarillas, con la esperanza de liberar lo que fuera que la estuviera bloqueando. Terminé de apuntalar mi propiedad y pensé en nuestros vecinos de al lado. Tenían casi 80 años y no tenían a nadie que los cuidara. Regresé rápidamente a mi puerta y asomé la cabeza. Oye, cariño. Voy a ver cómo están Jem y Stacy. ¿Está bien?
No tardes mucho. Caminé por la acera con el agua a la cintura. El viento era más fuerte ahora y la lluvia caía en láminas. Los autos que pasaban enviaban olas hasta las rodillas hacia nuestro jardín. No había tenido tiempo de cambiarme a botas de agua o ropa impermeable, así que mis jeans y mi sudadera estaban empapados. Seguí avanzando, preguntándome, ¿qué tan peor se pondrá? Resulta que mucho peor. Llegué a casa de Jem y Stacy y, tras unos golpes, la puerta se abrió. Jim estaba ante mí, sonriendo como un adolescente borracho. Hola, Jem, dije, tratando de sonar más fuerte que la tormenta. Quería ver cómo estaban los dos. ¿Están bien? Sí, Ted, Stacy y yo nunca hemos estado mejor. Miré hacia adentro. Su ropa estaba seca y el interior no mostraba signos de inundación. Me volví hacia la calle, ahora completamente sumergida. Está lloviendo muy fuerte. Calle y yo estamos preocupados. ¿Necesitan ayuda para empacar o? Oh, no. Stacy y no podríamos estar más felices. Más felices. Mis ojos se clavaron en los suyos. Creo que no lo entiendes. Si las alcantarillas no drenan pronto, tendremos que evacuar. Stacy y yo no vamos a ninguna parte. Ya hemos hablado con el susurrador de la lluvia. Él dice que las aguas retrocederán. ¿El susurrador de la lluvia? Stacy ha estado con él durante horas. Cuando empezó la tormenta, estábamos preocupados. Pero ella salió y habló con él y todo está bien. Puedes volver y decirle a Calle que se relaje. Fruncí el ceño, sin dar crédito a esta conversación. Escucha, me preocupa que no te estés tomando esto en serio. Si puedes empacar algo para que mi esposa y yo podamos sacarlos de aquí. El agua es profunda, pero nuestra camioneta debería poder salir. ¿No lo entiendes? Si el susurrador de la lluvia dice que la inundación se detendrá, se detendrá. Me sentí como un loco. Pero tenía que averiguar de qué estaba hablando Jem. Así que le pregunté a quemarropa, ¿puedo ver al susurrador de la lluvia? Sí. Lo seguí hasta la puerta lateral y entré. Cuando llegamos al porche trasero, me quedé atónito al ver a Stacy vestida con ropa de verano y sandalias. Qué gusto verte, Dave. Ella me abrazó. ¿Has venido a ver al susurrador de la lluvia? Supongo que sí. Está justo detrás de ese cobertizo. Ve y compruébalo por ti mismo. Giré la mirada y divisé una cerca cubierta de enredaderas. Junto a ella había un cobertizo de jardín. Solo dirígete hacia atrás y él estará allí. Sacudí la cabeza con incredulidad. El agua me llegaba a los tobillos en algunas partes del jardín, así que salté de un lugar elevado a otro. Cuando llegué a la cerca, noté un pasillo de 1 metro que existía entre ella y el cobertizo. El camino entraba unos 2 metros, luego giraba a la derecha, volviendo detrás del edificio. Allí debe estar el susurrador de la lluvia. Cerré los puños y entré. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al final del pasillo y doblara la esquina. Fue entonces cuando lo vi. Era bajo, de 1,5 metros quizás, y tenía la piel desgastada y las uñas amarillas. Su cabello estaba mojado y su atuendo parecía el impermeable de un viejo pescador. Parecía un hombre que se hubiera perdido en el mar durante años. ¿Has venido a ver al susurrador de la lluvia? Dijo, con una voz tan dura como la grava. Sí, respondí, tratando de sonar valiente. He venido a ver porque Jem y Stacy dijeron que había alguien aquí atrás. Yo estoy aquí atrás. ¿Qué es lo que necesitas? Estaba tan sorprendido por su presencia. Parecía un vagabundo, como alguien que hubiera hecho un trato con mis vecinos para vivir en su propiedad. Pero había algo extraño en su voz. Parecía, de otro mundo. Escucha. No sé quién eres ni qué está pasando, pero hay una inundación ahora mismo y es posible que tengamos que evacuar. Nadie va a evacuar. La lluvia amainará. Puedes volver a casa y decirle a Calle que todo es seguro. ¿Calle? La mención del nombre de mi esposa casi me hace caer. ¿Cómo sabe su nombre? El hombre miró al cielo.
sé muchas cosas. Como que engañaste a tu esposa hace 6 años. Ella nunca te ha perdonado por eso. Me agarré el pecho, sintiéndome pesado. Él, ¿qué? Te has arrepentido y has hecho años de terapia, pero ella nunca te perdonará. De hecho, más vale que termines las cosas ahora. Ella te odia. Apreté los puños, enfurecido. Este extraño, que no parecía más que un vagabundo, había visto las partes más oscuras de mi alma y las había expuesto como un voyerista. Me caí de rodillas. Noté una roca dentada medio enterrada en el barro. La solté y me puse de pie, ocultando rápidamente la piedra detrás de mi espalda. ¿Qué hace que un hombre engañe, de todos modos? Reflexionó el susurrador de la lluvia. He observado a los humanos durante generaciones. Sus pecados me desconciertan. Cuando bajó la mirada, noté frialdad. Sus ojos tenían una frialdad que nunca había visto. Hizo un gesto hacia la mano que todavía estaba oculta detrás de mi espalda. Puedes golpearme en la cabeza con eso. Pero no servirá de nada. Seguirás siendo el monstruo que traicionó a su familia, a su esposa y a sí mismo. Me lancé hacia adelante y estrellé la roca contra su cráneo. Cuando regresé al porche, Jem y Stacy me estaban esperando. ¿Lo viste?, preguntó Stacy. ¿Estaba allí atrás? Pasé junto a ellos como un trueno, en silencio, todavía agarrando la roca. Jem observó mi mano y el arma improvisada. ¿Qué es eso?, preguntó, entrando en pánico. ¿Qué hiciste? Cuando llegué a nuestra casa, estaba delirando. Intenté abrir la puerta, pero mis dedos estaban resbaladizos por el carmesí. Levanté un puño tembloroso y toqué el timbre. Dindón. Mi esposa, Calle, respondió. Oh Dios, dijo, arrastrándome hacia adentro. Te ves terrible. Me quedé en la entrada, goteando agua por todas las toallas que ella había colocado en el suelo. Los niños ya están empacados y listos. Llamé a mi papá y le pregunté si podíamos pasar la noche allí. Miré a mi alrededor. Bolsas y toallas cubrían los muebles. Los juguetes de los niños cubrían el suelo. David, ¿me estás escuchando? La piedra seguía en mi mano. La dejé caer. David, ¿qué está pasando? Callé, dije, con el rostro poniéndose rojo como la remolacha. Tengo que preguntarte algo, ¿puedes perdonarme alguna vez? David, no veo por qué esto es relevante ahora. Por favor, solo respóndeme. La lluvia golpeaba el techo. Sonaba como pasos que se movían en movimientos frenéticos. Mi esposa me miró con angustia en los ojos. Quiero hacerlo. David, pero me duele tanto, lo siento. Ella retrocedió y yo bajé los hombros en señal de derrota. Te lo dije, la voz del susurrador de la lluvia resonó en mi cerebro. Me puse derecho de un salto. ¿Oíste eso? ¿Oír qué? El susurrador de la lluvia lo sabe todo, porque el susurrador de la lluvia lo ve todo. Parece que viene de... Corrí hacia el dormitorio de nuestro hijo y abrí la puerta de un empujón. Mi estómago dio un vuelco al ver al susurrador de la lluvia, sentado en nuestra mecedora, acunando a nuestro hijo de 1 año, que estaba profundamente dormido. «Oh Dios mío, ¿quién eres tú?», gritó mi esposa, pasando a mi lado. «¿Qué haces en nuestra casa?». El hombre seguía empapado y tenía un corte profundo en el cuero cabelludo. Sangre fresca goteaba sobre su impermeable. La lluvia se detuvo. Me han estado observando. Para ponerlos en contexto, vivo en un pequeño pueblo de West Virginia. Un antiguo pueblo minero de unas 1000 personas. Tengo la suerte de tener algo de dinero tras trabajar en tecnología un tiempo, así que puedo vivir cómodamente mientras otros pasan dificultades. Tengo una casa bastante decente en las afueras del pueblo donde vivo con mi esposa. Los bosques que nos rodean son preciosos.
Sinceramente, elegimos este lugar por la belleza natural de las colinas. Es tranquilo aquí, casi demasiado tranquilo, que es lo que buscábamos después de pasar años en San Francisco. Un pequeño lugar para que disfrutáramos de algo de paz. Nuestro vecino más cercano está a casi 1 kilómetro de distancia. Jason, un gran tipo. O al menos lo era. Estaba sentado en mi porche trasero la otra noche con ella, disfrutando de unas cervezas y una conversación. Tenemos una pequeña rutina al final del día, y ahí fue cuando lo escuché por primera vez. Hubo este sonido. No estoy seguro de cómo describirlo. Es como un chirrido, un lamento o un zumbido. Quizás ambos. Venía de lo profundo del bosque y sonaba bastante distante. Ella y yo bromeamos con que eran alienígenas y, sinceramente, no le dimos mucha importancia. Quiero decir, a veces pasan cosas raras en el bosque, así que nos sentamos en nuestras mecedoras, sorbimos nuestras cervezas y simplemente escuchamos por un rato. Después de unos 30 minutos, se detuvo, y eso fue todo. Entramos, nos fuimos a la cama y dimos por terminado el día. Todo estuvo tranquilo durante un tiempo después de eso. Pasó aproximadamente una semana y las cosas eran normales. Pero una noche, mientras regresaba de la tienda para hacerlo de nuestro porche, lo escuché de nuevo. Ese chirrido, ese lamento en forma de zumbido. Obviamente miré hacia el bosque, pero no pude ver nada excepto uno de los ciervos que deambulan por la zona. Me miró y salió corriendo, y yo entré. Recuerdo haberle dicho a mi esposa que lo había escuchado de nuevo, y ella dijo algo como, tal vez sea maquinaria minera vieja. Le pregunté a qué se refería, y ella dijo, bueno, solían extraer carbón en la zona. Hay toneladas de minas alrededor, tal vez algo esté pasando con las máquinas que usaban. No se equivoca, hay muchas minas de carbón viejas en la zona. No es que yo supiera mucho sobre eso, pero sabía quién sí. ¿Recuerdan a Jason? El tipo ha vivido aquí toda su vida, y yo tenía su número, así que le di un toque a su celular. No pude comunicarme con él. La señal estaba caída. Supongo que pasa a veces, pero tuve esa sensación extraña de algo reptando en mi estómago. Así que le dije a mi esposa que iba a ir a hacerle una visita, y ella dijo que me mantendría la cerveza fría. Subí a mi pequeña camioneta y me dirigí hacia su casa. Jason es un hombre corpulento, una montaña de hombre, y su esposa es esta mujer delgada y pequeña que siempre está a su lado. Pero cuando llegué al camino de tierra hacia su casa, me detuvieron unos faros. Él detuvo el auto y se bajó. Yo hice lo mismo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Es un poco tarde para salir, ¿no? Y él simplemente me mira y sacude la cabeza. ¿Escuchas eso? Asumí que estaba hablando del zumbido, así que le dije que sí y le pregunté qué era. En respuesta, señaló hacia el bosque, a un ciervo que nos miraba fijamente. En el momento en que cruzamos miradas con él, salió disparado. Pensé que no era nada, pero Jason parecía pensar lo contrario. No es normal, dijo. ¿Qué no es normal? Y él escupe y dice, los ciervos no están actuando bien. ¿Qué, crees que el ruido los está asustando? Pensé que diría que sí, pero él simplemente se quedó mirando hacia el bosque de nuevo, donde solía estar el ciervo. Después de un momento volvió a mirarme y dijo, los ciervos no hacen eso. ¿Mirar fijamente? Él asiente. No miran fijamente así. No tengo idea de qué está hablando, así que le lancé una mirada de confusión. Pero antes de que pudiera pedir claridad, me dice, es mejor que te vayas a casa. ¿Por qué? Porque los ciervos no miran fijamente así. Vale. Pensé que lo mejor era dejarlo en paz, no parecía estar bien esa noche. Así que me di la vuelta y me fui, regresé a casa y abrí una cerveza con mi esposa. Le conté lo que él dijo, y ella dijo, bueno, he notado más ciervos últimamente. Y simplemente se quedan mirando. Le pregunté a qué se refería. Estaba en el pueblo ayer y vi a 2 ciervos mirándome por el rabillo del ojo, y cuando los miré, simplemente se alejaron corriendo. Vaya. Bueno. No sabía qué decir a eso.
Así que nos fuimos a la cama después de un rato de silencio, excepto por el zumbido, por supuesto. Eso se detuvo alrededor de las 10 de la noche. Al día siguiente, me desperté y bajé a preparar un poco de café. Estaba increíblemente aturdido, como suelo estarlo, así que no lo noté al principio, pero, bueno, sentí esa sensación de hundimiento de ser observado. Y por el rabillo del ojo, vi a un ciervo mirando a través de la ventana de mi cocina directamente hacia mí. En el momento en que lo miré a los ojos, supe que algo andaba mal. Me estaba observando como si estuviera pensando. Y tan pronto como me di cuenta de eso, me dio un escalofrío que me hizo temblar, como si no estuviera mirando a un animal en absoluto. Y luego, simplemente, salió corriendo. Al diablo con el café. Agarré mis llaves y mi billetera, cargué y me dirigí a la casa de Jason inmediatamente. Golpeé la puerta con fuerza como a las 8 de la mañana. Y cuando respondió, tenía esa mirada en sus ojos, esa mirada cansada y agotada. Ojos rojos, ojeras oscuras, una sensación de agotamiento. Me hizo entrar rápidamente. ¿Qué demonios está pasando?, pregunté. Y me lleva a su cocina y me dice, los ciervos no están bien. Ahí es cuando noto que tiene una escopeta en la encimera. Y una junto a la puerta. Y una de 9 milímetros en su cadera. ¿Qué significa eso? Y él sacude la cabeza y dice, tú y tu esposa deberían salir de aquí. A los ciervos no les agradas. ¿A quién le importa si a los ciervos no les agrado o lo que sea? Dije. Son solo ciervos. Asintiendo, él se muerde el labio y luego dice, sí, bueno, ese ruido no es solo un ruido. Tengo la sensación de que está siendo muy cauteloso, y siento que una profunda incomodidad me invade. Como si no fuera bienvenido. Esto venía de un hombre que no ha sido más que amable conmigo y con mi esposa, así que fue muy notorio. Está bien, pues me iré entonces, le digo. Pero me pone la mano en el brazo cuando voy a salir. No sin esto, no te vas. Y me entrega la escopeta que estaba en la encimera. También me da 2 cartuchos, solo 2. Ahora vete. No le digo nada a mi esposa en todo el día, pero cedo esa noche cuando estamos en el porche trasero escuchando el zumbido de nuevo. Se lo suelto todo, los ciervos, la advertencia que me dio Jason, la escopeta, y ella me mira estupefacta. Pero antes de que pueda hablar, veo a otro maldito ciervo en el bosque de atrás, simplemente mirándome. No se mueve, apenas respira. Solo nos está mirando. Y en el brillo del porche que se refleja en sus ojos, puedo ver algo humano. O al menos inteligente. No sé cómo describirlo de otra manera. Pero donde normalmente saldrían corriendo cuando los detecto, este simplemente siguió mirando. Y mirando. Y mirando. Miro a mi esposa, que me devuelve la mirada. ¿Qué le pasa?, me pregunta. No estoy seguro. Pero no me gusta. Entramos y agarro la escopeta, decidiendo que ya he tenido suficiente. Salgo de nuevo y ahora hay 2 ciervos allí, justo fuera del círculo de luz de mi porche, mirando. Ni hablar, pienso, así que amartillo el arma y les disparo. Juro que le di a uno de lleno en el cuerpo. Debería haber caído muerto allí mismo, pero no fue así, y en su lugar simplemente sale corriendo. Como si la metralla lo hubiera atravesado. Corrí tras él un poco, y hacia la fuente del zumbido un trecho, pero no vi marcas en los árboles ni nada. Sé que le di a ese ciervo. Sin sangre ni nada. Así que entro corriendo. Algo anda mal ahora, eso lo sé, pero cuando entro, mi esposa está en la ventana delantera llamándome. Cariño, dice, hay más ciervos afuera. Corro a mirar y, efectivamente, hay 3 ciervos allí, mirando directamente hacia nosotros. Y no sé si lo estoy imaginando, pero juro que vi a uno gesticular la palabra Saun. Mi nombre es Saun. Cerramos todas las puertas con llave y subimos al dormitorio, donde nos atrincheramos usando un viejo baúl del pie de nuestra cama. Por la ventana, puedo ver más ciervos reuniéndose afuera. Todos nos miran directamente. El zumbido también se hace más fuerte.
Le digo a mi esposa que deberíamos turnarnos para dormir y ella acepta y decidimos largarnos por la mañana. Ella duerme primero. Los ciervos se quedan allí toda la noche. Alrededor de la 1 de la mañana, la despierto para cambiar. Lo hacemos y me quedo dormido, pero me despierto de nuevo como a las 3. Y ella se ha ido. La puerta está abierta y ella se ha ido. Pero en la rendija de la puerta, un maldito ciervo me está mirando con esos ojos humanos. Grité. Grité como nunca antes había gritado. Eso pareció asustarlo y salté de la cama y encendí todas las luces. Llamé a mi esposa y no obtuve respuesta. El zumbido se detuvo. Todo se quedó en silencio. Y me sentí más solo de lo que me he sentido en toda mi vida. Solo y asustado. Me quedo despierto hasta que sale el sol y empiezo a buscar a mi esposa. Estamos en el día de hoy en este punto. Intento llamar a Jason de nuevo, y esta vez tengo señal. Mi esposa se ha ido. Le grito cuando contesta. Y él literalmente solo dice, a los ciervos no les agradas, y cuelga. Ahora estoy solo en mi casa y tengo que encontrar a mi esposa. Nuestra camioneta todavía está allí, así que no pudo haber ido muy lejos, así que cargo y me dirijo hacia donde proviene el zumbido. No sé qué más hacer. Después de unos 30 minutos de camino de tierra accidentado y rocoso, lo encuentro, una mina vieja rodeada por una cerca de alambre oxidada. Está casi todo en silencio aquí, pero en algún lugar profundo, en algún lugar oscuro, puedo escucharlo. Ese zumbido chirriante. Como engranajes mecánicos pidiendo aceite a gritos. La cerca es resistente, pero la parte delantera de mi camioneta lo es más. Embestí esa cosa con toda mi fuerza y terminé en una mina en la ladera de una colina con viejos pozos de madera y cintas transportadoras que probablemente no se han usado desde los años 60. Sin embargo, arruiné la camioneta. Agarré la escopeta del asiento, me queda un cartucho, sintiéndome impotente y muerto de miedo. ¿Cariño? Llamé. Nada. Nada más que el zumbido, profundo dentro de la tierra. Busqué por todo el lugar, de arriba a abajo, antes de encontrar la entrada a la mina misma. Y podía escucharlo, ese ruido horrible, allá adentro. ¿Cariño? Eco en las paredes, rebotando por dentro y a través. Y en ese momento, el zumbido se detuvo. Simplemente se detuvo por completo. Miré hacia el pozo de la mina, parado ante las puertas de metal abiertas, con una bala en la recámara. Y entonces los veo. Los ojos de los ciervos. No uno. Ni dos. Sino docenas de ciervos, todos parpadeando en la existencia dentro de la oscuridad interior. El que estaba al frente, aunque no podía ver su cuerpo. Bueno, yo sé cómo son los ojos de mi esposa. Grité. Corrí y grité. Subí a mi camioneta tan rápido e intenté encender el motor, pero supongo que mi truco con la puerta arruinó el motor de verdad. Logré que arrancara y apenas salí de allí con vida, pero a mitad de camino a casa se me estropeó. Y ahora estamos aquí. Está oscureciendo, estoy en el bosque y me queda un cartucho de escopeta. Intenté llamar a Jason, pero no tengo señal una vez más. Estoy llorando. No hay forma de que regrese caminando por la noche en este momento. Y puedo escuchar el zumbido creciendo más fuerte a medida que el sol continúa poniéndose. Puedo verlos. Ojos de ciervo en los árboles. Me están mirando. Creo que están esperando. No sé qué más hacer. Pero tengo un cartucho de escopeta y voy a hacer que cuente. Tengo miedo, pero no voy a caer de esa manera. Los ciervos no me atraparán. Escribo esto para advertir a la gente. Cuando alguien diga a los ciervos no les agradas, no te quedes para averiguar por qué. Por favor. Se los imploro. Porque estos no son ciervos. Y yo no les agrado. Acaban de parpadearme. Voy a hacer que este cartucho cuente.